Hermanos, lo que vais a escuchar en los próximos minutos puede que revolucione vuestra comprensión sobre la guerra espiritual que se libra en vuestras propias casas. Durante más de 40 años de ministerio, he sido testigo de situaciones que desafían toda lógica humana. He visto con mis propios ojos cómo personas aparentemente normales manifestaban una naturaleza que no les pertenecía. Hoy voy a revelaros las señales bíblicas inconfundibles que indican actividad demoníaca en vuestros seres queridos. Pero también os advierto, lo que descubriréis al final de este mensaje derribará por completo una creencia que la iglesia moderna ha aceptado sin cuestionarla. Si permanecéis conmigo hasta el final, comprenderéis por qué tantos creyentes fracasan en el discernimiento espiritual y qué es exactamente lo que la palabra de Dios nos ordena hacer cuando enfrentamos estas realidades. Dejadme algo en los comentarios ahora mismo. ¿Alguna vez habéis sentido que alguien cercano a vosotros no es la misma persona que conocíais? Escribidlo abajo. Suscribíos a este canal, porque el contenido que compartimos aquí no lo encontraréis en ningún otro lugar, y permitidme guiaros a través de la verdad bíblica que transformará vuestra capacidad de discernir entre lo humano y lo demoníaco. Abrid vuestras Biblias conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Allí encontramos al endemoniado Gadareno, un hombre que vivía entre los sepulcros, que nadie podía atar ni siquiera con cadenas, que de día y de noche andaba dando voces y hiriéndose con piedras. Cuando Jesús se acerca a él, el demonio que lo poseía grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Prestad atención a este detalle crucial. El demonio reconoció inmediatamente la autoridad divina de Cristo. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Santiago 2:19 lo confirma cuando dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Durante mis años pastoreando en México y viajando por toda Latinoamérica y España, he recibido miles de testimonios de hermanos que han experimentado manifestaciones inexplicables en sus hogares. Recuerdo el caso de una hermana de la congregación en Guadalajara que me contactó desesperada porque su hijo adolescente había comenzado a comportarse de manera extraña después de involucrarse con videojuegos que contenían simbología ocultista. El joven, que había sido criado en un hogar cristiano, comenzó a tener arranques de ira desproporcionados. Hablaba con una voz que no era la suya en ciertos momentos y manifestaba un odio visceral hacia todo lo relacionado con Dios. Cuando intentaban orar en su presencia, él huía de la habitación o comenzaba a blasfemar con palabras que jamás había utilizado en su vocabulario. Esta historia no es aislada. La realidad espiritual que enfrentamos en este tiempo es más intensa que nunca porque nos acercamos al retorno de Cristo y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 nos advierte: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo está intensificando sus ataques, especialmente contra las familias cristianas, porque la familia es la institución que Dios diseñó como fundamento de la sociedad. Ahora bien, antes de continuar, necesito establecer un fundamento teológico sólido. Existe una diferencia abismal entre la influencia demoníaca, la opresión demoníaca y la posesión demoníaca. La influencia ocurre cuando una persona es tentada o persuadida por fuerzas espirituales malignas a través de pensamientos, pero mantiene el control de sus decisiones. Todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes, experimentamos influencia demoníaca en forma de tentaciones. La opresión es más intensa. El demonio ejerce presión constante sobre la mente y las emociones de la persona, creando tormento psicológico, depresión inexplicable, ansiedad extrema y pensamientos obsesivos.
La posesión, en cambio, implica que un espíritu inmundo ha tomado control total o parcial del cuerpo de la persona, manifestándose a través de ella. Una pregunta que me hacen constantemente es: ¿puede un cristiano verdadero ser poseído por un demonio? La respuesta bíblica es rotunda: no. Primera de Corintios 6:19 declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:4 nos asegura: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo y un demonio no pueden cohabitar el mismo templo. Sin embargo, aquí viene la advertencia: un cristiano puede ser oprimido si abre puertas espirituales a través del pecado no confesado, la falta de perdón, la práctica del ocultismo o la exposición voluntaria a influencias demoníacas. He visto casos desgarradores de creyentes que mantienen un pie en la iglesia y otro en prácticas ocultas. Visitad cualquier librería secular y encontraréis secciones enteras dedicadas al tarot, la astrología, la brujería presentada como magia blanca y la comunicación con los muertos. Deuteronomio 18, 10 hasta 12 es categórico: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Dios prohíbe totalmente estas prácticas porque son puertas directas al mundo demoníaco. Permitidme compartir las señales bíblicas específicas que indican actividad demoníaca en una persona. La primera señal es el rechazo visceral y desproporcionado hacia lo sagrado. Cuando una persona que antes toleraba o incluso participaba en actividades cristianas comienza a manifestar un odio irracional hacia la Biblia, la oración, la música cristiana o la sola mención del nombre de Jesús, debemos prestar atención. Los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. En Marcos 1, 23, 24, cuando Jesús entra en la sinagoga, el hombre con espíritu inmundo grita: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Observad que el demonio no pudo permanecer en silencio ante la presencia del Señor. Recuerdo una conferencia en Valencia donde, al comenzar a predicar sobre la autoridad de Cristo, una mujer en la tercera fila comenzó a gritar con una voz gutural que claramente no era la suya. Tuvimos que detener el servicio brevemente y ministrar liberación sobre ella. Más tarde descubrimos que había estado involucrada en sesiones de espiritismo intentando contactar con su madre fallecida. Hermanos, cuando alguien intenta comunicarse con los muertos, no contacta con sus seres queridos, sino con espíritus engañadores que se hacen pasar por ellos. Primera de Samuel 28 nos narra el caso de Saúl consultando a la divina de Endor, y Dios condena severamente esta práctica. La segunda señal es el conocimiento sobrenatural de información que la persona no podría saber por medios naturales. En Hechos 16 contra 16, 18, encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación que seguía a Pablo y a Silas gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que decía era técnicamente cierto, pero la fuente de ese conocimiento era demoníaca. Pablo, molesto por la manifestación, se volvió y ordenó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué os cuento esto? Porque vivimos en una época donde se ha popularizado la consulta a videntes, médiums y adivinos. Millones de personas llaman a líneas telefónicas para que les lean las cartas del tarot o les predigan el futuro. ¿Sabéis lo que está ocurriendo realmente? Están abriendo puertas espirituales masivas en sus vidas. Puede que el vidente les diga cosas precisas sobre su pasado o su presente, pero esa información proviene de demonios que han observado sus vidas, no de Dios. Isaías 8, 19, 20 nos instruye: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La tercera señal, y esta es particularmente importante en el contexto familiar, es el cambio radical de personalidad que no puede explicarse por circunstancias normales. Todos pasamos por temporadas difíciles que afectan nuestro estado de ánimo. La pérdida de un empleo, problemas matrimoniales, enfermedades, todo esto puede alterar temporalmente nuestro comportamiento. Pero cuando un familiar experimenta una transformación completa de su carácter, manifestando crueldad donde antes había bondad, perversión donde antes había pureza, y esta transformación coincide con la exposición a prácticas ocultas, películas de contenido demoníaco, música que invoca espíritus o relaciones con personas involucradas en el ocultismo, debemos discernir espiritualmente lo que está ocurriendo. El endemoniado gadareno vivía desnudo entre los sepulcros. Había perdido completamente su dignidad humana. Marcos 5:5 nos dice que sería a sí mismo con piedras. La autodestrucción es una característica común de la opresión demoníaca severa. Satanás viene para hurtar, matar y destruir, según Juan 10:10. Su objetivo es llevar a las personas a la destrucción total, tanto física como espiritual. En mis años de ministerio he presenciado liberaciones donde la persona manifestaba fuerza sobrehumana. Marcos 5:3 hasta 4 describe que el gadareno no podía ser atado ni siquiera con cadenas porque las rompía. He visto hombres de complexión normal que durante una manifestación demoníaca requerían 5 o 6 personas para ser contenidos. Esta fuerza no es natural, proviene del espíritu que los habita temporalmente. Dejadme preguntaros algo, ¿habéis notado en vuestro círculo cercano a alguien que exhibe estas características? Si es así, no entréis en pánico, pero tampoco lo ignoréis. La ignorancia espiritual es una de las mayores debilidades de la iglesia contemporánea. Oseas 4:6 advierte, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos combatir lo que no reconocemos. La cuarta señal es la manifestación de voces múltiples o cambios de voz. Cuando Jesús preguntó al endemoniado su nombre, él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana contenía entre 3,000 y 6,000 soldados. Este hombre estaba habitado por miles de demonios. Aunque este es un caso extremo, la presencia de múltiples espíritus inmundos es común en casos severos de posesión. Durante una sesión de consejería en Monterrey, una joven que había estado involucrada en la santería comenzó a hablar con voces diferentes cuando empezamos a orar por ella. Primero era la voz de un niño pequeño, luego una voz masculina grave, después una voz femenina seductora. Cada voz representaba un demonio diferente que había entrado a través de diferentes pecados y rituales. Fue necesario ministrar liberación durante varias sesiones, renunciando específicamente a cada punto de entrada espiritual. Aquí debo hacer una pausa para advertiros sobre algo crítico. No intentéis ministrar liberación si no estáis espiritualmente preparados. Hechos 19:13-16 narra el desastroso intento de los 7 hijos de Seba, quienes trataron de expulsar demonios usando el nombre de Jesús sin tener una relación genuina con él. El demonio le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre poseído saltó sobre ellos y los venció, de tal manera que huyeron desnudos y heridos. La autoridad espiritual no se puede falsificar. Proviene de una vida de santidad, oración y comunión íntima con Dios. La quinta señal es la presencia de fenómenos paranormales en el entorno de la persona. Objetos que se mueven sin explicación, temperaturas que cambian drásticamente, apariciones de sombras, voces audibles cuando no hay nadie presente, pesadillas
recurrentes con contenido similar. Algunos escépticos atribuirán todo esto a sugestión psicológica o fenómenos naturales. Pero la Biblia confirma que los demonios pueden manifestarse físicamente en nuestro mundo. En 1 Samuel 16:14 leemos que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu se apartaba. Ministré a una familia en Madrid cuyo hijo pequeño dibujaba constantemente figuras demoníacas que decía ver en su habitación por las noches. Los padres pensaban que era simplemente imaginación infantil hasta que comenzaron a experimentar ellos mismos presencias opresivas en la casa. Tras investigar, descubrimos que habían comprado muebles de segunda mano que provenían de una casa donde se practicaba ocultismo. Tuvimos que ungir la casa con aceite, orar en cada habitación, romper toda maldición generacional y deshacernos de esos objetos contaminados espiritualmente. Esto me lleva a un punto crucial. Los objetos pueden ser portadores de demonios. En Hechos 19, cuando los efesios se convirtieron al cristianismo, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. El valor de esos libros era de 50,000 piezas de plata, una fortuna. ¿Por qué los quemaron en lugar de venderlos o regalarlos? Porque esos objetos estaban contaminados espiritualmente y podían abrir puertas demoníacas en la vida de quien los poseyera. Necesito que comprendáis algo. Vuestros hogares deben ser santuarios de la presencia de Dios, no museos de objetos que glorifican lo oculto. Tenéis ídolos, amuletos, figuras de Buda, vírgenes a las que oráis, estampitas supuestamente milagrosas, libros de hechicería, películas que glorifican la brujería, música que invoca espíritus. Todo eso debe salir de vuestras casas. Deuteronomio 7:26 ordena: no meterás, pues, abominación en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. He recibido críticas de religiosos que consideran que estas enseñanzas son extremas, pero yo no predico mis opiniones, predico la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo repito. Si Dios lo prohíbe, yo lo denuncio. Mi compromiso no es con la popularidad, sino con la verdad. La sexta señal es la resistencia anormal a la palabra de Dios leída en voz alta. Los demonios no pueden soportar la verdad bíblica. Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la Escritura se proclama con autoridad, el reino de las tinieblas tiembla. Probad esto. Si sospecháis que alguien está bajo influencia demoníaca, leed en voz alta el Salmo 90:1 o Juan capítulo 1 en su presencia. Observad la reacción. Una persona normal podrá estar desinteresada o aburrida, pero alguien con opresión demoníaca manifestará agitación extrema. Intentará salir de la habitación, se tapará los oídos o, en casos severos, comenzará a manifestar el demonio abiertamente. Esto me recuerda el caso de un joven en una iglesia de Sevilla que asistía regularmente, pero nunca parecía estar cómodo durante la adoración. Un día, durante un retiro espiritual, comenzamos a orar con intensidad y él cayó al suelo retorciéndose, gritando que no podía soportar la presencia de Dios. Resultó que había estado practicando brujería blanca pensando que era inofensiva porque supuestamente solo hacía el bien. Hermanos, no existe tal cosa como brujería blanca o magia buena. Toda brujería proviene de Satanás. Gálatas 5, 19, 20 incluye la hechicería entre las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. La séptima señal es el conocimiento de lenguas que la persona nunca aprendió. En algunos casos de posesión documentados a lo largo de la historia eclesiástica, individuos sin educación formal han hablado
fluidamente en latín, griego, hebreo o lenguas muertas que no podrían conocer naturalmente. Esto es diferente del don bíblico de lenguas que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Las lenguas demoníacas producen confusión y temor, mientras que las lenguas del Espíritu Santo edifican y glorifican a Dios. Durante un viaje misionero a Colombia, presencié un caso extraordinario donde una mujer poseída comenzó a hablar en arameo antiguo durante una sesión de liberación. Un profesor de teología que estaba presente confirmó que estaba pronunciando blasfemias contra Dios en esa lengua. La mujer era una campesina analfabeta que jamás había estudiado idiomas. ¿Cómo podía hablar arameo? La única explicación razonable es que el demonio que la poseía utilizaba su aparato vocal para expresarse en una lengua que él conocía. La octava señal, y esta es especialmente relevante en nuestro contexto cultural actual, es la promiscuidad sexual extrema y las perversiones que van más allá de la simple inmoralidad humana. Efesios 2:2 habla del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Existe un espíritu de lascivia, un demonio de perversión sexual que impulsa a las personas hacia prácticas cada vez más degradantes y destructivas. La pornografía, que se ha convertido en una epidemia global facilitada por Internet, no es simplemente un problema moral, es una puerta gigantesca a la opresión demoníaca. Cada imagen pornográfica que una persona consume crea un vínculo espiritual con el espíritu de lujuria. Primera de Corintios 6:16 advierte: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando un hombre mira pornografía, está creando una unión espiritual con esas imágenes. Cuando una persona practica la fornicación o el adulterio, no es solo un acto físico, es una transacción espiritual que abre puertas demoníacas. He aconsejado a cientos de hombres que me confiesan estar esclavizados a la pornografía. Describen cómo comenzó con curiosidad, luego se volvió un hábito, después una adicción y finalmente una obsesión que controla sus pensamientos constantemente. Intentan dejarlo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque detrás de esa adicción hay un demonio de lujuria que ha tomado control sobre esa área de sus vidas. La liberación requiere arrepentimiento genuino, renuncia específica a ese pecado, la eliminación de todo material pornográfico, rendir cuentas a otro creyente maduro y en muchos casos ministración espiritual directa. Permitidme detenerme aquí para hacer un llamado directo. Si vos estás atado a la pornografía, si vos practicáis la fornicación, el adulterio o cualquier forma de inmoralidad sexual, no podéis tener victoria espiritual hasta que rompáis esas cadenas. No es suficiente sentirse culpable, debéis arrepentiros y apartaros completamente de esa práctica. Primera de Tesalonicenses 4:3-5 declara: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La novena señal es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31-32 contiene las palabras más aterradoras que Jesús pronunció: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuir conscientemente la obra de Dios al diablo. Los fariseos vieron a Jesús expulsando demonios y dijeron que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Cuando una persona llega al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando invierte completamente los valores morales y espirituales, cuando ve claramente la obra de Dios pero la atribuye al diablo, esa persona está en peligro mortal. Isaías 5:20 pronuncia una maldición: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en una sociedad que ha llegado exactamente a este punto. Lo que la Biblia llama pecado, el mundo lo llama libertad. Lo que Dios declara abominación, la cultura moderna lo celebra como progreso. El matrimonio entre un hombre y una mujer, institución divina desde Génesis 2:24, es ridiculizado como anticuado. La homosexualidad, que Levítico 18:22 y Romanos 1:26-27 condenan explícitamente, es promovida como un derecho humano. El aborto, que es el asesinato de inocentes, se presenta como salud reproductiva. La brujería se enseña en las escuelas bajo el disfraz de Harry Potter y otras franquicias de entretenimiento. Hermanos, no nos engañemos. Detrás de esta inversión de valores no hay simplemente confusión filosófica, hay una estrategia demoníaca deliberada para destruir a la humanidad. Satanás es descrito en Juan 8:44 como mentiroso y padre de mentira. Su método principal es el engaño. Eva no cayó por la fuerza, cayó por la mentira de la serpiente que le dijo: no moriréis. Dios había advertido que comer del árbol prohibido resultaría en muerte, pero el diablo contradijo la palabra de Dios. La 10ª señal es la incapacidad de pronunciar el nombre de Jesús con sinceridad. 1 Corintios 12:3 establece una prueba espiritual infalible. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los demonios pueden pronunciar el nombre de Jesús como un título, como vimos en Marcos 5 cuando gritaron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, pero no pueden confesarlo como Señor y Salvador personal con sinceridad. Si sospechéis que alguien tiene influencia demoníaca, pedidle que diga con vosotros: Jesucristo es mi Señor y Salvador. Observad cómo lo dice. Una persona bajo opresión severa tendrá dificultad para pronunciar esas palabras, las dirá con sarcasmo o incluso será incapaz de terminar la frase. He visto casos donde individuos que pueden hablar con fluidez sobre cualquier tema se traban y tartamudean cuando intentan confesar a Cristo como Señor. Recordar el caso en Hechos 16 de la muchacha con espíritu de adivinación. Ella seguía a Pablo declarando verdades sobre él, pero cuando Pablo se molestó y ordenó al espíritu que saliera, el demonio obedeció inmediatamente. ¿Por qué se molestó Pablo si lo que ella decía era verdad? Porque la verdad proclamada por un demonio contamina el mensaje del evangelio. Los demonios no son nuestros aliados ni nuestros voceros. Santiago 2:19 dice que los demonios creen que Dios existe y tiemblan, pero esa creencia no los salva, porque no se han arrepentido ni sometido a Cristo. Ahora, permitidme compartir algo que he observado consistentemente en casos de opresión y posesión demoníaca. Siempre hay una puerta de entrada. Los demonios no pueden simplemente invadir la vida de una persona sin su consentimiento directo o indirecto. Dios ha establecido leyes espirituales que gobiernan el mundo invisible. Y una de esas leyes es que debemos abrir puertas para que el enemigo entre. ¿Cuáles son esas puertas? La primera y más común es el pecado habitual no confesado. Cuando una persona practica conscientemente el pecado sin arrepentirse, está invitando a los demonios a operar en su vida. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. La palabra griega lugar significa literalmente un espacio, una oportunidad. Cada vez que pecamos y no nos arrepentimos, estamos dando espacio legal al enemigo en nuestra vida. La segunda puerta es la falta de perdón. Jesús enseñó en Mateo 6:14-15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es como tomar veneno esperando que el otro muera. Cuando nos negamos a perdonar, nos atamos espiritualmente a la persona que nos ofendió y creamos amargura en nuestro corazón.
Hebreos 12:15 advierte que la amargura contamina a muchos. La amargura abre la puerta a espíritus de resentimiento, odio, venganza y depresión. He ministrado a personas que llevan décadas guardando rencor contra padres, cónyuges, hijos o amigos. Esa falta de perdón les ha traído enfermedades físicas, trastornos emocionales y opresión espiritual constante. Cuando finalmente perdonan desde el corazón, experimentan una liberación sobrenatural. No es terapia psicológica, es un principio espiritual establecido por Dios. La tercera puerta, y esta es masiva en nuestro tiempo, es el consumo de entretenimiento que glorifica lo demoníaco. Las películas de terror modernas no son simplemente ficción creativa. Muchas están basadas en hechos reales que involucran posesiones demoníacas, casas embrujadas y rituales satánicos. Cuando pagáis para ver esas películas, estáis financiando la industria del ocultismo. Cuando las veis, estáis exponiendo vuestra mente y vuestro espíritu a imágenes y conceptos demoníacos. Lo mismo aplica a ciertos géneros musicales. El heavy metal, el death metal, el black metal y otros estilos similares están deliberadamente diseñados para invocar lo oscuro. Las letras glorifican a Satanás, promueven el suicidio, celebran la violencia y blasfeman contra Dios. Las portadas de los álbumes presentan simbología satánica. Los conciertos son rituales donde se invoca abiertamente a espíritus inmundos. Puede que algunos digáis, pero es solo música, no significa nada. Os equivocáis. La música es uno de los medios más poderosos de influencia espiritual. Lucifer, antes de su caída, era el querubín cubridor encargado de la adoración en el cielo. Ezequiel 28:13 menciona que tenía panderos y flautas preparados en él desde el día de su creación. Cuando cayó, corrompió ese don musical y ahora lo usa para arrastrar almas al infierno. Filipenses 4:8 nos da el estándar divino para lo que debe ocupar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si lo que estáis viendo o escuchando no cumple con estos criterios, no tiene lugar en vuestra vida. La cuarta puerta son las maldiciones generacionales. Éxodo 20:5 declara que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que cuando nuestros antepasados practican ocultismo, idolatría, brujería o pactos satánicos, esas ataduras espirituales se transmiten a sus descendientes hasta que alguien en la línea familiar la rompe mediante el poder de la sangre de Cristo. He visto familias enteras marcadas por patrones destructivos que se repiten generación tras generación: alcoholismo, suicidios, divorcios, pobreza extrema, enfermedades mentales. Cuando investigamos la historia familiar, descubrimos que un bisabuelo era masón, o que una abuela practicaba santería, o que un tatarabuelo hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza. Esas decisiones espirituales tienen consecuencias que trascienden el tiempo. Gálatas 3:13 nos da la solución. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En Cristo tenemos autoridad para romper toda maldición generacional. Necesitáis identificar los pecados de vuestros ancestros, renunciar específicamente a ellos, pedir perdón en su representación y declarar vuestra libertad en el nombre de Jesús. No estáis atados a los errores del pasado cuando habéis nacido de nuevo en Cristo. La quinta puerta es el trauma severo no sanado. Cuando una persona experimenta abuso físico, sexual o emocional, especialmente durante la infancia, esas heridas crean vulnerabilidades espirituales. Los demonios son oportunistas y aprovechan estas áreas rotas de nuestra alma para establecerse. El Salmo 34:18 promete que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios desea sanar esas heridas,
pero muchas personas las entierran bajo capas de negación, amargura o mecanismos de defensa poco saludables. Ministré a una mujer en Barcelona que había sido violada en su adolescencia. Durante 20 años guardó ese secreto, nunca lo procesó, nunca buscó ayuda, desarrolló un odio hacia los hombres, tuvo relaciones destructivas una tras otra y eventualmente cayó en la promiscuidad como un intento inconsciente de recuperar control sobre su sexualidad. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que un espíritu de trauma había entrado a través de esa violación y estaba dirigiendo su vida hacia una autodestrucción sistemática. La liberación vino cuando finalmente trajo ese secreto a la luz, perdonó a su abusador, no por él, sino para liberarse ella. Renunció a todos los votos internos que había hecho contra los hombres y permitió que el Espíritu Santo sanara esas heridas profundas. Isaías 60 y 1 contra 1 profetiza sobre el ministerio del Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús vino a sanar los corazones rotos. Ningún trauma es demasiado grande para su poder sanador. Comentadme ahora mismo, ¿habéis experimentado opresión espiritual en vuestra vida o en algún familiar? Compartid este video con alguien que necesite estas verdades. Muchas personas están sufriendo en silencio porque no comprenden la dimensión espiritual de sus batallas. Avancemos hacia las estrategias bíblicas de protección y liberación. No es suficiente identificar el problema, debemos saber cómo combatirlo. Efesios 6:12 nos recuerda: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La primera arma espiritual es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, respondió a cada tentación con escrito está. Mateo 4:4 registra su respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia no es simplemente un libro de historia o moral, es la espada del Espíritu, según Efesios 6:17. Cuando proclamamos la Escritura en voz alta, estamos liberando el poder creativo de Dios en el ambiente espiritual. ¿Queréis proteger vuestro hogar de influencias demoníacas? Leed la Biblia en voz alta regularmente en vuestra casa. El Salmo 91 es particularmente poderoso para establecer protección divina. El Salmo 23 trae paz en medio de la tormenta. Proverbios capítulos 1 al 9 enseñan sabiduría que contrarresta los engaños del enemigo. Juan capítulo 1 declara la deidad de Cristo de manera que los demonios no pueden soportar. Durante años he recomendado a las familias que establezcan el hábito de leer un capítulo de Proverbios cada día, coincidiendo con el día del mes. Proverbios tiene 31 capítulos, perfecto para un mes completo. Esta práctica no solo edifica sabiduría, sino que crea una atmósfera espiritual en el hogar que repele las tinieblas. La segunda arma es la oración intercesora. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos por nuestros familiares que están bajo ataque demoníaco, estamos liberando el poder de Dios en su favor. Lucas 22:30 y 1 hasta 30. Y 2 registra las palabras de Jesús a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. La intercesión de Cristo evitó que Pedro cayera completamente en manos del enemigo. Cuando oréis por alguien con opresión demoníaca, hacedlo con autoridad. No le roguéis a Dios, que quizás, si le parece bien, tal vez haga algo. Declarad con fe, basándoos en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda potestad de las tinieblas que opera en la vida de nombre de la persona. Declaro que la sangre de Cristo lo cubre y lo protege. Ordeno
a todo espíritu inmundo que suelte su vida ahora en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición generacional, toda puerta de entrada abierta por el pecado y proclamo libertad sobre él por el poder de la cruz del Calvario. ¿Veis la diferencia? Estáis ejerciendo la autoridad que Cristo os delegó según Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La oración no es mendigarle a Dios, es ejercer la autoridad que Él ya nos otorgó. La tercera arma es el ayuno. Mateo 17:21 registra las palabras de Jesús después de que sus discípulos no pudieron expulsar un demonio. Este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos manuscritos antiguos omiten este versículo, pero el principio se confirma en otras escrituras. El ayuno no es una huelga de hambre para manipular a Dios, es una disciplina espiritual que humilla nuestra carne, intensifica nuestra sensibilidad espiritual y fortalece nuestra autoridad en Cristo. Cuando ayunáis por un caso de opresión demoníaca, estáis entrando en un nivel más profundo de guerra espiritual. Isaías 58:6 describe el ayuno que Dios escogió. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El ayuno rompe yugos espirituales. Recomiendo ayunos de 3 días para casos serios de opresión demoníaca. Durante esos 3 días consumí solo agua y dedicad tiempo extendido a la oración, la lectura bíblica y la adoración. Si tenéis condiciones médicas que os impiden ayunar completamente, hacedlo parcialmente, eliminando ciertos alimentos o en periodos más cortos. Dios mira el corazón, no solo el acto externo. La cuarta arma es la adoración. Segunda de Crónicas 20 narra cómo el rey Josafat enfrentó a ejércitos enemigos enviando primero a los adoradores. Versículo 22 dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La adoración genuina desata el poder guerrero de Dios. En sesiones de liberación he experimentado cómo los demonios se retuercen cuando comenzamos a cantar himnos que exaltan la sangre de Cristo. La sangre de Jesús tiene poder. No es solo una canción bonita, es una declaración de guerra contra las fuerzas de las tinieblas. Apocalipsis 12:11 revela la estrategia de victoria. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estableced en vuestros hogares tiempos regulares de adoración familiar. Poned música cristiana que glorifique a Jesús. Cantad juntos. La atmósfera espiritual de vuestro hogar cambiará dramáticamente. Los demonios huyen de la presencia de Dios manifestada en la adoración sincera. La quinta arma es la confesión de pecados. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un familiar está bajo opresión demoníaca, parte del proceso de liberación requiere que identifique y confiese los pecados que abrieron las puertas al enemigo. Recordad el caso del rey Saúl. Primera de Samuel 15 registra su desobediencia a Dios al no destruir completamente a los amalecitas como Dios había ordenado. Saúl intentó justificar su desobediencia con excusas religiosas, pero el profeta Samuel le confrontó: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. A partir de ese momento el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. La rebelión contra Dios es equiparada con brujería. Cuando nos rebelamos contra su autoridad, estamos operando en el mismo espíritu de Satanás
quien se rebeló originalmente contra el trono de Dios. Primera de Samuel 16:14 es uno de los versículos más aterradores de la Biblia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios retiró su protección y permitió que un demonio atormentara a Saúl como consecuencia de su desobediencia persistente. La solución estaba disponible para Saúl si se hubiera arrepentido genuinamente, pero él nunca lo hizo. En cambio, consultó a una medium en Endor, violando directamente los mandamientos de Dios y sellando su destino trágico. Primera de Crónicas 10, 13, 14 resume su caída. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Hermanos, la historia de Saúl es una advertencia solemne. No juguéis con la desobediencia, no coquetéis con el pecado, no abráis puertas al enemigo pensando que podéis controlar las consecuencias. Proverbios 6, 27, 28 pregunta retóricamente, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas. La sexta arma es la sangre de Cristo. No me canso de predicar sobre el poder de la sangre. Hebreos 9:22 establece, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de Jesús no solo nos limpia del pecado, sino que también nos protege del enemigo. Apocalipsis 12:11 ya lo mencioné, pero vale la pena repetirlo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando ministréis liberación, invocad constantemente la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Jesús sobre esta persona. Declaro que la sangre del Cordero lo cubre y lo protege. Ningún arma forjada contra él prosperará porque está cubierto por la sangre del pacto eterno. Los demonios no pueden resistir la sangre de Cristo porque representa su derrota total y definitiva en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 declara triunfalmente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue la derrota de Cristo, fue su victoria absoluta sobre todo el reino de las tinieblas. Cuando Jesús gritó, consumado es, en Juan 19:30, no estaba admitiendo derrota, estaba declarando victoria. El precio del rescate estaba pagado. La obra de redención estaba completa. El poder de Satanás estaba quebrantado. Ahora bien, necesito abordar una pregunta delicada que muchos hacen. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sean atacados por demonios? La respuesta tiene varias dimensiones. Primera de Pedro 5:8 advierte, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos en una zona de guerra espiritual. Vivimos en territorio enemigo hasta que Cristo regrese y establezca su reino milenial. Dios permite ciertas batallas para fortalecer nuestra fe. Job enfrentó ataques devastadores, no porque hubiera pecado, sino porque Dios confiaba en su fidelidad. Job 1:8 registra las palabras de Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios sabía que Job resistiría la prueba, y al final Job salió más fuerte y más bendecido que antes. Santiago 1:2-4 nos instruye. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, incluyendo los ataques espirituales, desarrollan carácter cristiano maduro. Sin embargo, también debemos reconocer que muchos cristianos están bajo ataque porque han abierto puertas al enemigo mediante el pecado. Dios nos ama lo suficiente como para permitir que experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones con la esperanza de que nos arrepintamos y regresemos a Él.
Hebreos 12 contra 6 nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La diferencia entre un creyente genuino bajo ataque demoníaco y un incrédulo poseído es abismal. El creyente tiene al Espíritu Santo habitando en él, protegiéndolo y fortaleciéndolo. Primera de Juan 4 contra 4 nos asegura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Puede que experimentemos opresión externa, pero nunca posesión interna. El Espíritu Santo es nuestro sello de garantía, según Efesios 1, 13, 14. Ahora quiero compartir un protocolo práctico para ministrar liberación cuando sospechéis que un familiar está bajo opresión demoníaca. Primero, nunca lo hagáis solos. Mateo 18:20 promete, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Invitad a otros creyentes maduros y firmes en la fe para que os acompañen. La unidad espiritual multiplica la autoridad. Segundo, aseguraos de estar en santidad personal. Confesad cualquier pecado no resuelto en vuestra propia vida antes de intentar ministrar liberación a otros. Primera de Pedro 5 contra 8 hasta 9 vincula la resistencia al diablo con la sobriedad y la firmeza en la fe. Si vosotros mismos tenéis puertas abiertas al enemigo, vuestra autoridad espiritual estará comprometida. Tercero, ayunad y orad intensamente antes de la sesión de liberación. Dedicad varios días a buscar a Dios, pidiéndoles sabiduría, protección y poder para enfrentar las fuerzas demoníacas. Marcos 9:29 confirma que ciertos niveles de opresión requieren ayuno además de oración. Cuarto, ungid con aceite. Santiago 5:14 instruye, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aunque este pasaje se refiere específicamente a enfermedad física, el principio del ungimiento con aceite se aplica a toda administración espiritual. El aceite simboliza el Espíritu Santo y su poder sanador. Quinto, comenzad la sesión estableciendo la autoridad de Cristo. Declarad en voz alta, en el nombre de Jesús, establecemos el señorío de Cristo sobre esta situación. Ningún poder de las tinieblas tiene autoridad aquí. Este es territorio conquistado por la sangre del Cordero. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que dirija esta administración. Sexto, identificad las puertas de entrada. Preguntad a la persona sobre su historia espiritual. ¿Ha practicado ocultismo? ¿Ha consultado videntes o adivinos? ¿Ha usado tablas Ouija? ¿Ha participado en sesiones de espiritismo? ¿Ha visto pornografía regularmente? ¿Guarda falta de perdón contra alguien? ¿Hay historial de brujería en la familia? Cada respuesta afirmativa representa una puerta que debe cerrarse específicamente. Séptimo, guiad a la persona al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por el pecado. Es un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Según de Corintios 7:10 distingue entre la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La persona debe confesar cada pecado específicamente y renunciar verbalmente a toda atadura con el enemigo. Octavo, romped las maldiciones y cerrad las puertas. Después de la confesión y el arrepentimiento, declarad, en el nombre de Jesús, renuncio a pecado específico. Rompo todo pacto consciente o inconsciente con el enemigo relacionado con pecado específico. Cierro esta puerta espiritual y la sello con la sangre de Cristo. Ordeno a todo espíritu inmundo asociado con pecado específico que salga ahora en el nombre de Jesús. Noveno, ordenad a los demonios que salgan con autoridad, sin gritar necesariamente, pero con firmeza. Espíritu de nombre del demonio, si lo conocéis, en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes a esta persona ahora.
No tienes autoridad legal para permanecer porque Cristo ha pagado el precio de su redención. Sal ahora en el nombre de Jesús. Puede que sea necesario repetir esta orden varias veces si hay múltiples demonios. Décimo, llenar el espacio vacío. Jesús advirtió en Mateo 12:43 hasta 45 sobre el peligro de dejar la casa espiritual vacía después de expulsar un demonio. Si la persona no llena ese espacio con la presencia de Dios, el demonio regresará con 7 espíritus peores. Orar inmediatamente para que el Espíritu Santo llene a la persona completamente. Animarle a comenzar una vida de discipulado serio, lectura bíblica diaria, oración constante, asistencia fiel a una iglesia sana, rompimiento con amistades que lo arrastran al pecado. 11, estableced un plan de seguimiento. La liberación no es un evento único, sino el comienzo de un proceso de restauración. La persona necesitará rendir cuentas regularmente, consejería continua y apoyo espiritual. Conectarla con creyentes maduros que puedan caminar junto a ella en su proceso de santificación. Quiero contaros sobre un caso particularmente impactante que enfrenté en Argentina. Un joven de 25 años había estado involucrado en la música de black metal durante años. Tocaba en una banda que glorificaba explícitamente a Satanás en sus letras. Después de una sobredosis casi fatal, tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió genuinamente. Llegó a mí buscando ayuda porque, aunque había aceptado a Jesús, experimentaba ataques nocturnos constantes, pesadillas horrendas donde veía los demonios que antes invocaba en sus canciones y pensamientos suicidas persistentes. Durante la sesión de ministración, el joven confesó que había firmado literalmente un pacto con sangre, dedicando su vida y su música a Satanás. Eso era una puerta espiritual masiva. Lo guiamos a renunciar verbal y explícitamente a ese pacto, a confesar ese pecado, a perdonarse a sí mismo por lo que había hecho en ignorancia. Cuando comenzamos a ordenar a los espíritus que salieran, el joven cayó al suelo convulsionando. Su cuerpo se retorcía de maneras físicamente imposibles. Con voz que claramente no era la suya, el demonio gritó: «Él es mío, firmó un pacto». Respondimos inmediatamente: «El pacto está roto por la sangre de Jesucristo, que es superior a cualquier pacto humano. Él ahora pertenece a Cristo. Sal en el nombre de Jesús». Después de aproximadamente 40 minutos de intensa guerra espiritual, el joven quedó en paz. Su rostro cambió visiblemente, se levantó llorando y testificó que por primera vez en años sentía paz genuina. Esa experiencia confirma Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo tiene poder absoluto sobre todo pacto satánico. Ninguna firma, ninguna dedicación, ninguna promesa hecha al enemigo puede resistir la sangre del Cordero cuando hay arrepentimiento genuino. Dejadme abordar ahora una realidad que muchos pastores evitan por miedo a la controversia. Los demonios se manifiestan en las iglesias. Lucas 4:33 hasta 35 registra que en la sinagoga había un hombre con espíritu de demonio inmundo que gritó cuando Jesús comenzó a enseñar. Las personas poseídas o severamente oprimidas se sienten atraídas a las iglesias donde se predica la verdad porque los demonios que las habitan son confrontados por la presencia de Dios. He predicado en conferencias donde al comenzar a ministrar sobre liberación, varias personas en la audiencia comenzaron a manifestar simultáneamente. Los sugieres entrenados para estas situaciones los llevaban discretamente a salas aparte donde equipos de intercesión ministraban liberación mientras yo continuaba predicando. Esto no es caos, es guerra espiritual normal cuando la palabra de Dios se predica con autoridad. Tristemente, muchas iglesias modernas están tan enfocadas en ser amigables con los visitantes que han eliminado cualquier contenido que pudiera incomodar
predican mensajes motivacionales, evitan hablar del pecado, nunca mencionan el infierno y jamás confrontan las realidades espirituales. Como resultado, sus congregaciones están llenas de cristianos nominales que nunca han experimentado verdadera liberación ni transformación. Segunda de Timoteo 4:3 hasta 4 profetizó sobre este tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ese tiempo es ahora. La iglesia occidental está enferma de superficialidad y compromiso. Permitidme traer todo esto a una conclusión práctica y poderosa. Habéis escuchado durante estas horas las señales para detectar actividad demoníaca, las puertas de entrada que los demonios utilizan, las armas espirituales que Dios nos ha dado y el protocolo para ministrar liberación. Ahora viene la revelación que prometí al inicio, la verdad que transformará vuestra comprensión. El mayor engaño de Satanás en esta generación no es haceros creer que los demonios existen y están activos, sino convenceros de que sois víctimas impotentes, sin autoridad para vencerlos. Escuchadme bien. Lucas 10:19 declara que Jesús nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Marcos 16:17 promete que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Juan 14:12 proclama las palabras asombrosas de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La verdad que la iglesia moderna ha olvidado es esta. Tenemos autoridad delegada de Cristo mismo para confrontar y vencer toda manifestación demoníaca. No necesitamos sacerdotes especiales, rituales complicados o fórmulas místicas. Necesitamos fe genuina, santidad personal y conocimiento de la palabra de Dios. Cuando caminamos en obediencia a Cristo, los demonios tiemblan ante nosotros porque ven a Cristo en nosotros. Romanos 8:37 declara triunfalmente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos simplemente vencedores, somos más que vencedores. La batalla ya está ganada. Cristo derrotó definitivamente a Satanás en la cruz. Ahora nosotros simplemente aplicamos esa victoria en cada situación que enfrentamos. Aquí está vuestro reto para esta semana. Examinad vuestras vidas y vuestros hogares. ¿Hay puertas abiertas al enemigo? ¿Tenéis objetos contaminados espiritualmente? ¿Estáis practicando pecados habituales sin arrepentiros? ¿Guardáis falta de perdón contra alguien? Tomad acción inmediata, arrepentíos, confesad, renunciad, eliminad todo lo que contamina vuestro templo espiritual. Leed esta semana completo el Evangelio de Marcos, prestando especial atención a cada vez que Jesús confronta demonios. Estudiad su metodología, su autoridad, su victoria absoluta. Luego aplicad esos principios cuando oréis por vuestros familiares que están bajo ataque espiritual. Colosenses 2:15 es mi texto final para vosotros. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ganó. El enemigo está derrotado. Caminad en esa victoria, vivid en esa autoridad y ved cómo Dios libera a vuestros seres queridos de toda opresión demoníaca. Suscribíos a este canal ahora mismo, compartid este mensaje con cada persona que conozcáis que esté batallando espiritualmente y dejadme en los comentarios vuestro testimonio de victoria cuando Dios os use para traer liberación a alguien. La cosecha es mucha, los obreros pocos, pero el poder de Cristo es infinito. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.